Dios lo bendiga, amigos y hermanos. Hermanos y amigos, es un gusto y un privilegio compartir con ustedes por medio de este canal El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que es la epístola de Santiago. Primeramente, le damos gracias a Dios por este día que nos regala, por permitirnos respirar, andar, movernos, sentir, compartir con nuestros seres queridos. Y bueno, por todas estas bendiciones damos gracias a nuestro Dios, porque sabemos que toda buena dádiva y todo un perfecto procede del cielo y del Padre de las luces, desde que no sé yo tinieblas ni sombra de variación. Gloria a Dios, porque todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que es permanente para siempre, todo eso viene de nuestro Dios, a Él y a su Cordero que ha enviado a morir en rescate por impíos, por pecadores que merecíamos la muerte y el infierno como paga. Pero nos ha enviado a su Hijo para que en vez de eso recibamos la gloria y el cielo como heredad. Gloria a Dios le damos por Cristo Jesús, por su Cordero, que ha venido al mundo a rescatar a impíos, a pecadores, a personas que no merecíamos la misericordia de Dios. Pero bueno, gloria a Dios por su gran amor, con que nos amó manifestado grandemente, ampliamente, completamente en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por ese inigualable amor que nos ha tenido en su Hijo amado Jesús, sin merecerlo. Amén y amén. Bueno, hermano, gloria a Dios y a su Cordero que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén, porque de Él y para Él y porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con las prédicas del Evangelio de Juan. Vimos el sorprendente milagro de la resurrección de Lázaro. Vimos como mi Señor no solamente se queda en palabras, porque le dijo a Marta, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Gloria a Dios. Perdón. Vemos que mi Señor Jesús no solo se queda en palabras, sino que esas palabras Él siempre las pone por obra. Sería muy fácil que cualquiera dijera, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, pero no lo demostrara con prodigios, con maravillas, con señales. Mi Señor Jesucristo ha demostrado ampliamente a todos los que lo rodeaban en ese tiempo que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es la resurrección y la vida. No solamente por sus palabras, sino que en sus palabras tiene un problema, claro está, pero sino que en sus hechos están peor, hermano. Porque una cosa es que yo no crea en la palabra de una persona por X o Y causa, y otra cosa muy diferente es que yo vea a esa persona obrar conforme a esa palabra que él ha dicho, y aún así yo me quiera hacer el ciego. Entonces ahí está el detalle. No es que solamente que ellos no creen en la palabra de Cristo, sino que no creen en las obras que Cristo hace en el nombre del Padre, para la gloria del Padre, porque ese es el problema. Todo lo que Cristo hizo, Él lo hizo en el nombre del Padre,
del Dios Altísimo, ¿verdad? Y si lo que Él dice, ¿verdad? Él lo lleva a cabo en el nombre del Dios, ¿verdad? Altísimo, en el nombre del Dios de Israel, quiere decir que el Dios de Israel lo está apoyando, lo está afirmando, lo está respaldando. Pero ellos no creen en las obras que Él ha hecho en el nombre del Padre. Y ahí sí es difícil, hermano. Porque una cosa es el apóstol Tomás que dijo, si yo no veo a mi Señor y le pongo las manos en los orificios de los clavos y le meto la mano en su costado, yo no voy a creer que Él volvió a la vida, que Él resucitó. Pero una vez mi Señor Jesús se le aparece a los apóstoles y a Tomás, él cree, ¿verdad? Pero es difícil cuando personas se niegan a ver la verdad que tienen delante de ellos. Es muy difícil, hermano. Es completamente algo muy difícil de asimilar, porque quiere decir que ellos no quieren creer. Ellos están reteniendo la verdad con la mentira. Y como dice la palabra en Romanos 1:17, si no me equivoco, 18, es sobre estas personas que retienen con injusticia la verdad, sobre quienes está la ira de Dios. Porque ellos conocen la verdad, ellos tienen que saber que Jesús está haciendo las señales que el Mesías había de hacer cuando se manifestara. Pero es muy difícil, hermano, porque si ellos lo ven, ¿cómo puede ser que ellos nieguen tales cosas? Es algo, ellos tenían espíritu de estupor, como dice la palabra, y Dios les había endurecido el corazón. Pero es algo complicado, hermano, ¿verdad? Bueno, perdón. Sin embargo, ¿qué podemos decir de esta maravillosa obra que mi Señor ha hecho en su amado amigo Lázaro? Bueno, ¿qué más que darle la gloria a Dios, verdad? Y ver en este milagro tan portentoso el poder de la palabra de Dios. Solamente con estas 3 palabras, Lázaro, sal, levántate y sal fuera. Solamente con estas pocas palabras, una persona que llevaba 4 días muerto, que ya hiedía, como dice la escritura, ¿verdad? Que ya los gusanos se lo estaban comiendo, que su cuerpo se estaba descomponiendo, que sus músculos posiblemente ya habían comenzado a atrofiarse, ¿verdad? Que todo ese proceso ya se estaba gestando en el cuerpo muerto de Lázaro. Como con esas pocas palabras mi Señor Jesús vence la muerte. Como cuando Lázaro escucha eso que mi Señor Jesús dijo, Lázaro, levántate y sal fuera. Lázaro, el cuerpo inerte de Lázaro no tuvo más remedio que las células se comenzaron a activar, el cuerpo comenzó a ganar calor, el corazón comenzó a bombear sangre y a esparcirla alrededor del cuerpo, ¿verdad? Por medio de las venas, los huesos y los músculos que ya se estaban atrofiando se restauraron completamente y Lázaro se levantó momificado porque estaba envuelto en sudario, ¿verdad? Y todo eso por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y siempre prospera para aquello a lo que Dios la ha enviado. No había duda de que Lázaro, al escuchar la voz de Cristo, iba a levantarse. ¿Por qué? Porque Lázaro creía en Cristo. Porque recordemos, hermano, que en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. Que en mí
no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro creía en Cristo, ya lo dijimos, al igual que sus hermanas. Por eso, al escuchar la voz de Cristo, la muerte lo tuvo que dejar a Lázaro, y Lázaro se paró a pesar de su incapacidad para poder hacer tal cosa. El cuerpo se reactivó, todas sus funciones se restablecieron y Lázaro de inmediato se levantó de esa cueva, pues, y salió, ¿ok? Entonces vemos el poder del Hijo de Dios para vencer la muerte con pocas palabras. Dios es poderoso. La palabra de Dios es todopoderosa. La palabra de Dios es suficiente, hermano. No necesitamos otra cosa. Todos nosotros que hoy estamos en Cristo de la misma manera que Lázaro se levantó. ¿Qué quiero decir? Todos estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, ¿verdad? Y mi Señor les dijo, Iruari, vive. Y yo viví. No tenía más remedio que vivir. Mi Señor me llamó y no me puedo oponer a la voluntad de Dios. Así como Lázaro no se pudo oponer a la voluntad del Hijo de Dios de vencer la muerte y de resucitarlo, ningún hijo de Dios puede oponerse a su voluntad cuando mi Señor nos llama eficazmente para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Entonces, bueno, gloria a Dios por ese milagro tan portentoso que nos ha mostrado por medio de su Hijo amado Jesucristo, ¿ok? A quien queremos y amamos sin haberle visto, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí cómo reaccionan los fariseos ante el milagro que acaban de presenciar, o mejor dicho, ante el milagro, no que acaban de presenciar, ante el milagro que mucha gente vio y mucha gente va a esparcir el rumor y van a llegar a los oídos de los fariseos. Vamos a ver la reacción de los impíos ante tal milagro y maravilla y portento de Dios Altísimo. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Se me ha olvidado, estamos en Juan 11 de 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, un sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y
muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, ¿ok? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que algunos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaban, lo manifestase para que le prendiese. Ok, gloria a Dios. Empezamos ahora. Ok. Como siempre vamos a ir versículo por versículo escudriñando la palabra del Señor. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque fíjense bien que muchos de los judíos que estaban allí presentes creyeron en él. Y precisamente ese era perdón, ese fue uno de los objetivos de mi Señor Jesús cuando Él dijo al Padre: Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo en voz alta, pero lo estoy diciendo para que los que están a mi alrededor crean que tú me has enviado. Eso que muchos judíos creyeran por esa resurrección que acaban de presenciar del hermano de María y de Marta, de Lázaro, era lo que Dios buscaba a través de ese milagro y esa señal. Que muchos creyeran en el Hijo, que el nombre del Hijo fuera glorificado. Porque, hermanos y amigos, como lo he dicho muchas veces antes, el objetivo de los milagros es creer en que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo eso tengamos vida, como dice la declaración de propósito de Juan 20:31, ¿verdad? Ese es el objetivo de los milagros. Entonces, allí, cuando la palabra en el versículo 45 nos dice que muchos judíos que estaban allí con María y Marta creyeron al ver esta señal, gloria a Dios, porque se está cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que por medio de estas señales se glorifique el nombre de Dios, se manifieste la gloria de Dios en el pueblo y se glorifica al Hijo, se crea en el Hijo. Gloria a Dios, porque eso pasó en muchos judíos que estaban allí, digamos, en el velorio de Lázaro en ese momento, ¿ok? Gloria a Dios, porque la gloria de Dios, porque la gloria del Hijo se manifestó y muchos creyeron en él. Gloria a Dios, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree y vive no morirá eternamente. Amén. Okay. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Okay, muchos creyeron, pero otro grupo de ellos también fueron a los fariseos y le dijeron: aquí no podemos decir con certeza o con veracidad, con veracidad bíblica, ¿verdad? ¿Con qué intenciones estos hombres, estos judíos, fueron a decirle a los fariseos? Tal vez fueron a decirle porque estaban asombrados de lo que habían visto, porque estaban maravillados del poder que había exhibido nuestro Señor Jesús, del respaldo que tenía de nuestro Dios. Esa pudo haber sido una razón, ¿verdad? La otra razón podría ser, pensando un poco, que ellos quisieron decirle a los fariseos para que ellos tuvieran precaución, ¿verdad? Pero no podemos decir con certeza cuál de estas dos alternativas sería. Yo me inclino más por la primera. Tal vez ellos con el asombro
y con todo lo que habían visto, maravillados, ellos fueron a comentarle a los fariseos, ¿verdad? Sin ninguna mala intención, pero bueno. Eso solamente lo sabe Dios, que conoce y escudriña la mente y el corazón de los hombres, ¿ok? Pero podemos tener esas dos opciones ahí latentes, ¿ok? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Fíjense bien, aquí se puede ver algo. La preocupación de estos fariseos hacia la persona de Jesús, por la persona de Jesús, por la obra de Jesús. Es decir, ellos en ningún momento glorificaron a Dios por la obra que había hecho por medio de Jesús. Ellos en ningún momento le dieron la gloria a Dios por Jesús, porque ni siquiera dijeron: gloria a Dios porque nos ha enviado un profeta como Elías, por ejemplo. Esa respuesta hubiera sido una respuesta buena, aunque sabemos que mi Señor Jesús es un profeta y mucho mayor que Elías, porque él es el profeta del profeta, es el profeta anunciado por todos los profetas y por Moisés, ¿ok? Pero aún así, esa reacción hubiera sido buena, o sea, se podía tomar de un siervo de Dios esa reacción como algo bueno. Pero vemos aquí todo lo contrario. Vemos aquí que el milagro de mi Señor Jesús, en vez de producir en los fariseos fe, en vez de producir en los fariseos gozo, alegría, alabanza a su Dios, a que supuestamente, de comida doble, era su Dios, está produciendo en ellos preocupación por cosas vanas, por cosas pasajeras, por cosas efímeras, por cosas que a Dios no le interesan, por cosas del mundo. Bueno, ellos van a decir algo del templo ahí, pero eso no era lo que a ellos verdaderamente les preocupaba. Ahora, aquí podemos ver la maldad del corazón de los hombres que no tienen a Dios en él. ¿Por qué le digo esto? Hermano y amigo, es imposible que el hombre se acerque a Dios por su propia voluntad y por su propio libre albedrío. El corazón del hombre, mire, quedó tan dañado por el pecado que el hombre jamás de los jamases, haciendo énfasis jamás de los jamases, va a querer buscar a Dios. Mi Señor Jesús se los dice a ellos: ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Ustedes no quieren. Y esa es la condición de todos los hombres después de la caída. Nadie quiere acercarse a Dios. Pablo lo dice con otra palabra: no hay quien busque de Dios, no hay quien haga lo bueno, todos son como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, cada uno se fue por su camino. No.
Esa es la descripción que Pablo da de la raza humana después de la caída. Esa es la descripción que Pablo da de los judíos que dicen tener la ley y los profetas y que están, se creen que están muy sobrados por tener la ley y los profetas, ¿verdad? Y también esa es la descripción que da de los gentiles. Entonces esa es la descripción del mundo en general. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero que veas aquí es la maldad, la inmundicia, la vileza que hay en el corazón de un hombre sin Dios. Mire, el hombre es más malo de lo que él cree que es. Es decir, Juan Calvino, uno de los reformadores, ¿verdad?, dijo esta frase: todo lo que hay en mí, que es mío, que nace de mí, es el pecado. Y todo lo bueno que hay en mí es Cristo. ¿Ok? Y esa verdaderamente es la pura verdad. Valga la redundancia. La pura verdad, porque el hombre es más malo de lo que el hombre piensa que es. Y por mucho, déjenme decirlo. Y claro está, en esto que le estoy diciendo me incluyo yo también como parte de la raza humana, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos ver. Vemos a unas personas que en vez de darle la gloria a Dios, vamos a ver qué dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fíjense bien. Ellos estaban preocupadísimos. Porque mi Señor Jesús hacía muchas señales. Ellos, en vez de estar preocupados por, digámoslo, por cosas sin razón, deberían estar gozosos porque mi Señor Jesús está manifestando en el pueblo de Israel las señales que el Mesías había de manifestar. La tenemos en Isaías 61:1, hermanos. Que dice: tu espíritu está sobre mí porque me has ungido para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para libertar a los oprimidos y para predicar el año favorable del Señor. Todas esas señales, hermano, en Cristo se estaban cumpliendo. Entonces, ellos, en vez de estar felices porque el reino de los cielos se había acercado, como mi Señor Jesús lo decía, como Juan el Bautista lo decía antes de él, no, ellos estaban preocupados porque no sabían qué hacer con la persona de mi Señor Jesús, cómo quitarse esa piedra de tropiezo del zapato, porque realmente se cumple la palabra escrita. Jesús es piedra de tropiezo para los judíos, porque no creen en él y tropiezan en la palabra. Para los judíos, tropezadero. Para los judíos, que es mi Señor Jesús, piedra de tropiezo que hace caer. Y ellos estaban preocupados porque no podían o no sabían cómo ellos iban a quitar esa piedra de tropiezo. Mas para nosotros, lo que debemos salvarnos, Cristo es sabiduría y poder de Dios, gloria a Dios. Entonces, esto es lo que podemos ver aquí: el perverso corazón del hombre cuando Dios no hace su obra en él. El hombre es malo, hermano. Y cuando digo malo, bueno, me estoy quedando corto. Póngase acaso que cada hombre
sin Dios tiene el potencial de ser como, por ejemplo, como Pablo Escobar, como Pocaterra, de lo malo que puede llegar a ser el hombre sin Dios. Y bueno, en esta oportunidad, bueno, vemos como la maldad está a flor de piel. Entonces, si le dejamos, así todos quedan en él, y vendrán a los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjense, pero esto es puro engaño. O sea, ellos están diciendo aquí que a ellos les preocupa que si Jesús sigue predicando, muchos más crean en él y se arme una revuelta, una revolución, un conflicto entre los romanos y los judíos, y por ende el templo que lo llaman lugar santo, o la nación de Israel quede erradicada. Este es el pretexto que ellos están usando aquí. Ahora les voy a decir por qué veo que es un pretexto. Porque en verdad, ellos no están preocupados ni por el templo ni por la nación. Esto es un pretexto porque ellos realmente lo que hay en su corazón es preocupación por ellos mismos. Ellos les preocupa que si se arma todo eso que ellos dicen que se puede armar a causa de la predicación de Jesús, ¿verdad? Ellos pierdan el lugar de privilegio que ellos han obtenido, hermano. Eso es en verdad lo que hay en el corazón del fariseo. Yo, claro, yo no puedo saber, pero créame, hermano, que lo menos que hay en el corazón de ellos es preocupación por el templo ni por la nación. Ellos están preocupados por sí mismos. Ellos están metiendo al templo y la nación como un pretexto. Eso fue como cuando mi Señor Jesús sanó al ciego el sábado y tomaron esto como pretexto, ¿verdad? Para querer matarle, como incentivo para querer matarle. Pero eso no es que ellos querían hacer justicia porque mi Señor Jesús está violando el sábado y la ley de Moisés dice que a lo que violen el sábado. No. O sea, ese no es el sentido de ellos. Ellos no querían matar a Jesús por algo relacionado con la justicia y por algo relacionado con cumplir la ley de Dios. Ellos simplemente tomaron esa y que violación del cuarto mandamiento para exhibir su maldad y tener algo, un incentivo para matar a mi Señor Jesús. Eso fue todo, hermano. Y ahorita, en este pasaje, vemos lo mismo. Ellos alegan que si llegan a Jesús y él sigue con la predicación, muchos van a caer y se van a dar una revolución, y los israelitas que creen en Jesús van a formar una trifulca, van a formar van a ir en contra de los romanos y se va a armar una guerra y va a salir perjudicado el templo de Dios y la nación de Israel. Pero eso es lo que menos ellos tienen. De eso es lo que ellos menos se preocupan. Ellos se están preocupando cada quien por su pellejo. Ellos se están preocupando por su puesto, por su lugar de privilegio que tienen con fariseos, y que ustedes saben que a ellos les gustaba estar en primera fila en la sinagoga, que lo llaman rabí, vestirse con ropa, ustedes saben, finas y tal. Eso es lo que ellos estaban cuidando, su posición social, no el templo, no el pueblo. Eso es lo que menos les preocupaba a ellos, en realidad. Esto lo están diciendo ellos como para
encubrir lo que ellos en verdad sienten. Pero eso en verdad no es así, hermano. Estos fariseos no hacen nada, no hacían nada, hermanos, que en verdad fuera justo y recto delante de los ojos de Dios. No era una preocupación, como se hace ver aquí, santa. No era una preocupación por las cosas de Dios, como ellos lo querían hacer ver. Porque ellos querían hacer ver que ellos estaban preocupados por Jesús, porque la predicación de Jesús iba a tener mucho más creyentes hacia él, y eso iba a ocasionar que las cosas de Dios fueran destruidas, que los santos, que las cosas que Dios tenía como, o sea, bajo su protección fueran destruidas. Y esto no era lo que ellos tenían verdaderamente en sus corazones. Eso era, como yo les digo, eso era lo que en ellos, lo que ellos menos pensaban. Déjenme un momento, hermano. Ok. Ok, ahora versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, de los fariseos, sumo sacerdote, en aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Bueno, el sumo sacerdote en el pueblo de Israel era muy importante. Era el sumo sacerdote. Esto viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y bueno, el sumo sacerdote, según el Antiguo Testamento, tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser descendiente de Aarón. Y era, por decirlo así, la máxima autoridad espiritual del pueblo de Israel, ¿ok? Delegada por Dios, obviamente. Bueno, por Dios y por los hombres en ese tiempo. Entonces, ese era el sumo sacerdote, Caifás, de aquel tiempo, de ese año, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice Caifás. Caifás, ¿verdad? Sumo sacerdote de aquel año, digo, vosotros no sabéis nada. Caifás les va a decir algo, el sumo sacerdote, dos de la máxima autoridad espiritual, la máxima autoridad religiosa del pueblo de Israel, la máxima autoridad establecida según la ley mosaica, le iba a dirigir a ellos una palabra muy importante, y quiero que presten mucha atención en esta parte. Perdón. Ni pensáis que no os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjense bien. Caifás está diciendo que ellos no están pensando bien, que es conveniente que uno muera, ¿verdad? Y no que toda la nación perezca. Claro, ellos están usando, como yo les digo, hermano, el pretexto de que a causa de Jesús se iba a revolucionar todo, y los romanos iban a terminar destruyendo tanto el pueblo de Israel como su templo. Ellos están tomando eso como excusa, ¿verdad? Para querer matar a mi Señor. Eso es lo que ellos están haciendo, porque ellos no conocen el futuro. Ellos están asumiendo eso. Aunque eso que está diciendo Caifás es algo profético, y ya vamos a ver por qué. En el versículo que viene nos dice algo interesante. Fíjense bien, versículo 51. Esto es muy importante, porque esto que les voy a decir es una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio a Juan, y Juan la plasmó aquí.
en el versículo 51, fíjense bien. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Fíjense bien, es muy importante. A pesar de que Caifás era bien malo y malo hasta la médula, estas declaraciones de Caifás no fueron y no salieron y no se originaron de su corazón. ¿Ok? Es muy importante. Otra vez repito. A pesar de que Caifás era malo y muy malo, estas declaraciones que él acaba de hacer, que es preferible que uno muera a que toda la nación muera, ¿verdad? Para hacer un poco el texto. Estas declaraciones no salieron de su perverso corazón, sino que como él era el sumo sacerdote en ese año, él estaba profetizando lo que iba a pasar con lo que había de pasar aquel año. Profetizó que Jesús había de morir por la nación, ¿ok? El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento habían 3 ministerios que nuestro Dios, el Dios de Israel, enviaba el Espíritu Santo sobre ellos. El ministerio del profeta, el ministerio del sacerdote o sumo sacerdote y el ministerio del rey. En estos 3 se manifestaba el Espíritu Santo. En estos 3 roles, en estos 3 ministerios, se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro, diferente al mover del Espíritu Santo ahora, porque ahora está con nosotros para siempre, como dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba ya sea en el rey o en el profeta o en el sacerdote y decía lo que iba a hacer, decía las palabras que tenía que decir y se iba otra vez al Padre. Bueno, esta ocasión fue una de esas ocasiones. El Espíritu Santo vino el Espíritu Santo vino en Caifás y profetizó eso. ¿Ok? O sea que eso que está diciendo Caifás no es algo que viene de su perverso corazón, es algo que viene del Espíritu Santo y que él pudo profetizar ya que era el sumo sacerdote de aquel tiempo y el Espíritu Santo descendió sobre Caifás en ese momento para que él profetizara esa gran verdad. El Espíritu Santo ha habido ocasiones que él ha descendido y ha hecho ha conducido a profetas no buenos, a profetas que no son verdaderamente de Dios, a profetizar verdades. Por ejemplo, Balaam, ¿verdad? Balaam, como él no quería profetizar bendición a Israel, pero como el Espíritu Santo vino sobre él, no le quedó de otra, y en vez de maldecir a Israel, lo bendijo. Y no es que Balaam fuera un profeta de verdad de Dios, o sea, no es que fuera un hombre de Dios, porque vemos lo que hizo, pero el Espíritu Santo le pareció que él profetizara esas cosas. Y así mismo pasa en este pasaje con Caifás. Caifás, a pesar de que es un sacerdote, no es un hombre de Dios, hermano. Porque no cree en Cristo, no cree en Moisés, no cree en Abraham. Si hubieran creído en Moisés, creía en Cristo, porque Moisés escribió de Cristo. Si hubieran creído en Abraham, las obras de Abraham habían hecho. Entonces, Caifás no era el modelo de un sumo sacerdote,
de Dios. No era un Aarón, no era un Moisés, no era un rey David. Era un hombre malo. Pero a Dios le plació, a pesar de su condición, como él era su sacerdote, de que cumpliera su función. Y envió el Espíritu Santo, obró en él en ese momento para que él dijera esa profecía verdadera que había de cumplirse, que mi Señor Jesús iba a morir por la nación de Israel. ¿Qué por la nación de Israel? Ok. Bueno, gloria a Dios por eso. Fíjense bien, así que desde aquel día acordaron matar. Bueno, ahí vemos la maldad que hay en el corazón de estos hombres. Desde ese día acordaron matarle. Ya ellos tenían, hermanos y amigos, eso en el corazón de hace mucho tiempo. Simplemente ahora, desde este capítulo, iba a ser la oposición a mi Señor Jesús se iba a volver más y más fuerte, y ellos iban a ya no solamente es que ellos tenían esa maldad en su corazón de matarlo, sino que ya todo el pueblo iba a conocer su intención de matar al Santo de Israel, al Santo de Dios. Entonces vemos la maldad del corazón de ellos, que ellos tenían eso en el corazón, matarle. Con razón mi Señor Jesús le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo querían hacer. Él ha sido asesino y mentiroso desde el principio. Las obras de vuestro padre el diablo quería hacer. Y eso es lo que se ve aquí. Como podemos ver, mi Señor Jesús jamás habla por hablar, ¿ok? Entonces, versículo 55. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, ¿ok? Ya se acercaba la fiesta. La fiesta. Perdón. Ya se acercaba la fiesta solemne de la Pascua, y muchos en ese tiempo, en esa fiesta, ¿verdad? Y Jerusalén se llenaba de mucha gente de muchas partes que venían a causa de la celebración. Y muchos venían antes que comenzara la fiesta para purificarse, ¿ok? Para prepararse adecuadamente para poder recibir la Pascua. Recordemos que la Pascua esta fiesta se establece como memorial de cuando nuestro Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando Dios mandó que mataran al cordero y con su sangre pintaran los umbrales y los linternas de las puertas. Y cuando este ángel de la muerte que Dios envió, veía la sangre de cordero, ¿verdad? De los corderos, él pasaba por arriba de la puerta de la casa y no le hacía nada a los primogénitos de Israel. Bueno, a causa de ese acontecimiento, esto quedó como una fiesta solemne de Israel, y eso se iba a repetir cada año hasta la eternidad, bueno, hasta que Cristo venga, pues, en el pueblo de Israel. Y bueno, nosotros no lo hacemos ceremonialmente como ellos, pero nosotros tenemos por seguro, que ya nuestra Pascua fue sacrificada. Jesucristo es justo. Gloria a Dios. Entonces, a causa de esta fiesta solemne, que se hacía como memorial para recordar aquella ocasión, ¿verdad? Muchos venían a Jerusalén. Jerusalén estaba repleta, abarrotada en ese tiempo, y muchos venían antes de que comenzara la fiesta para
para hacer el rito de la purificación, ¿ok? Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Fíjense bien, ellos estaban buscando a Jesús para prenderle, para echarle mano. Y ellos se preguntaban: ¿qué creen ustedes? ¿Será que sí se deberá venir a la fiesta? ¿Será que sí vendrá la fiesta? Tenían esa curiosidad. Y los principales sacerdotes y los fariseos dice ya, y buscaban a Jesús estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros. Hermanos, disculpen, me salté un versículo. El versículo 54, hermano, me lo salté, disculpen. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Claro, fíjense esto. Mi Señor Jesús conoce los corazones de los hombres. A Él nadie le tiene que hablar de los hombres porque Él conoce que hay en el hombre, ¿ok? Y como Él sabía que ya esa maldad estaba en su corazón, y que no solamente estaba en su corazón, sino que ya ellos querían consumar este pecado, Él se alejó de ellos. Versículo 24. Ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Por qué ya no andaba abiertamente? ¿Será que mi Señor Jesús le tenía miedo a estos hijos del diablo? De ninguna manera, hermano. Mi Señor Jesús no le tiene miedo a ningún hombre, a ningún demonio, a ningún hijo de hombre. A nadie mi Señor Jesús le tiene miedo. Pero para que se cumpliese la voluntad del Padre, Él evitaba confrontamientos innecesarios, confrontamientos que no iban acorde a la voluntad del Padre, sino que podían poner un tropiezo para que el plan del Padre se consumara como estaba establecido. Por eso mi Señor Jesús ya no andaba abiertamente, ya se cuidaba un poco más de por dónde andaba, ¿verdad? Se alejó de allí a la región contigua del desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Mi Señor Jesús se cuidaba, pero no a causa de que tenía miedo de los hijos del diablo. No, para nada. Este no es el motivo. El motivo es que Él no iba a poner el plan del Padre en peligro, que Él no iba a obrar imprudentemente, Él no iba a confrontar, a tener una confrontación. No. Él no iba a tener una confrontación innecesaria que pudiera poner tropiezo a la voluntad del Padre y al plan que el Padre había establecido. Cuando Él confrontaba a los fariseos era porque el Padre, eso el Padre lo había hacer, pero cuando Él se cuidaba era porque Él era prudente y Él sabía que un confrontamiento en ese momento específico podía tener graves consecuencias y podía de alguna forma evitar que la voluntad del Padre se cumpliera, y por eso él era prudente, Él era manso como paloma, pero astuto como serpiente, y había momentos que Él decidía mejor apartarse de donde ellos estuvieran, alejarse de ellos, pero había momentos que sí lo confrontaba cara a cara, demostrando que Él no le tiene miedo a nada, ¿ok? Ya vimos el 55, que era que estaba cerca de la Pascua de los judíos y muchos subían a ir a Jerusalén a purificarse. Y bueno, como vimos en el 56, ellos estaban en el templo de los fariseos y se preguntaban, pues hablaban entre ellos: ¿será que sí Jesús aparecerá en Jerusalén para la fiesta de la Pascua? O sea, ¿deberá este hebreo, este hombre,
Jesús de Nazaret a celebrar la fiesta de la Pascua, sabiendo que nosotros estamos listos para prenderle? Era la pregunta que se hacían los fariseos. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden que si alguno supiese dónde estaban los manifestantes, para que le prendieran. Ok. Y ya al Sanedrín, los fariseos habían dado la orden de cualquiera que viera a Jesús en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que se lo fuera a anunciar a ellos para ellos poder prender. Pero como sabemos, no había llegado la hora de mi Señor Jesús, así que ellos podían decir misa, ellos podían llorar, o patalear, o gemir, o hacer lo que ellos quisieran, o morderse los dientes de la rabia, pero mi Señor Jesús todavía le quedaba tiempo en la tierra de los vivientes, porque todavía no había consumado toda la voluntad del Padre, y todavía no había llegado su hora. No había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuera glorificado, así que no importa lo que ellos quisieran hacerle, mi Señor Jesús iba a proseguir como el Padre lo había establecido de antemano. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la enseñanza de hoy. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, Dios haga desprenderse su rostro sobre ustedes, Dios alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la paz del Dios de Israel, el Dios nuestro, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes, hermanos. Creamos en Cristo Jesús, porque eres el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Si tú no crees, si tú que me escuchas no crees, este es el momento para que creas, para que entregues tu vida al Santo de Israel, para que entregues toda tu carga a Él, para que pongas toda tu esperanza en Él, porque si haces esto, no quedarás avergonzado, porque Él es fiel y verdadero, y el que dijo también lo hará. Que en aquel que es la resurrección y la vida, que en aquel que es el enviado de Dios, porque en Él y solo en Él hay vida eterna. Dios lo bendiga. Hay vida eterna y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes, feliz noche. Dios lo bendiga mucho. Amén y amén.